Esta emisora, en cadena con la red de radios universitarias del Ecuador, presenta Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones, en una sola voz. Universidad Sin Fronteras. Una producción original de la RUE 2021. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Universidad Sin Fronteras. Ya saben que este programa es una elaboración conjunta de la Red de Radios Universitarias de Ecuador, en el que participamos distintas radios universitarias y en el que de manera semanal vamos abordando con distintos invitados temáticas, problemáticas y cuestiones que nos interesan a las universidades, pero también sobre todo a la sociedad ecuatoriana y a la sociedad latinoamericana. Me acompaña en la tarde de hoy Ivanova Nieto. Ella es la presidenta de la Red de Radios Universitarias de Ecuador y es además docente de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Comunicación. Ivanova, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Palmira. Muy buenas tardes a nuestros compañeros que están en las otras emisoras de radios universitarias que también colaboran en Universidad Sin Fronteras. Tenemos ya también en nuestra mesa de trabajo, en nuestra conexión, ya se encuentra nuestra invitada. Así es, esta tarde tenemos con nosotros a la doctora Isabel Ramos. Esta semana vamos a hablar de una de las novedades de esta semana, de la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, y hemos invitado a este espacio a la doctora Isabel Ramos, que trabaja desde hace años, no solo en la Ley de Comunicación, sino en materia de comunicación. La doctora Isabel Ramos es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional del Cuyo, en Argentina. Tiene estudios de grado también en comunicación. Ella es profesora e investigadora de Flaxo de Ecuador, donde ha ocupado también cargos de vicerrectorado. Ha sido directora de Flaxo Radio también. Ella me antecedió en Flaxo Radio y actualmente coordina la maestría de investigación en comunicación y opinión pública de Flaxo de Ecuador. Ha publicado libros y artículos académicos en revistas científicas nacionales e internacionales en materia de comunicación, en materias de medios, comunicación política, opinión pública y políticas de comunicación. Sus líneas de trabajo están muy centradas en los medios de comunicación y su relación con el poder, la comunicación y acción colectiva y la economía política de la comunicación. Isabel, muchísimas gracias por aceptar la invitación esta tarde y por compartir este ratito con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor para mí estar en un esfuerzo de la RUE, que, bueno, era un sueño colectivo de muchas radios universitarias cuando empezamos con Flaxo Radio, que está tomando, digamos, está tomando cuerpo, está tomando vuelo, y eso es un gran honor y una gran alegría. Así que muchas gracias por la invitación, felicitaciones a la gestión de ustedes, de Ivanova, tuya también, frente a las radios universitarias y a los esfuerzos por justamente tener voces compartidas también en la región, ¿cierto? Porque la RUE es parte de la RULAC también, entonces muy, muy importante el esfuerzo de visibilizar la especificidad de las radios universitarias y su contribución al debate público. Así es, y vamos a hablar esta tarde un poco de eso, de medios universitarios, de medios de otros tipos de medios de comunicación, de políticas de comunicación, pero vamos a ir entrando un poco a poco en terreno, ¿no? Para ir aclarando un poco el panorama a nuestra audiencia. Queremos un poco conocer las claves esta semana. Bueno, llevamos una semana intensa, ¿no? Comenzamos la semana con la toma de posesión del nuevo presidente, con la designación del nuevo gabinete y de manera casi que inmediata, en las primeras 48 horas prácticamente ya se empezaron a tomar medidas, ¿no? A aprobar ciertos decretos. Y uno de esos decretos, una de esas propuestas de reforma que se aprueba por parte del nuevo gobierno es precisamente la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, ¿no? Que pasa a llamarse Ley de Publicidad, Producción Nacional y Espectro Radioeléctrico. Vamos a empezar, Isa, si te parece, primero acercándonos un poco
a este tema. Sabemos que una de las consignas del candidato Guillermo Lasso siempre fue, desde antes de asumir la presidencia, siempre fue esta idea de tirar la ley de comunicación al tacho de la basura, ¿no? Esa era la frase un poco como que se hizo más famosa. Y, de hecho, una de las primeras medidas que toma, a pesar del contexto económico y de salud y tal, es precisamente la reforma a esta ley, ¿no? ¿Por qué esta importancia de tener o no tener una ley orgánica de comunicación, una ley de medios? O sea, ¿de dónde viene este debate? ¿Por qué son tan importantes los medios? Pensando un poco en el debate público, ¿no?, que comentabas tú antes también. ¿Por qué este debate y esta idea de ley sí o ley no? Esta es una discusión vieja de América Latina, en donde precisamente los sistemas mediáticos se han articulado alrededor de las empresas comunicacionales con fines de lucro, y lo cual vuelve, desnaturaliza de alguna manera el debate sobre la libertad de información, el acceso a la información, la libertad de expresión y la libertad de prensa, que no son lo mismo. Entonces, la impronta del sector privado en la provisión de servicios comunicacionales, para decirlo de una manera rápida, le ha dado un carácter muy particular al papel de los medios de comunicación, que se piensa desde el deber ser. Siempre estamos pensando de lo que los medios de comunicación deberían ser o deberían hacer en las sociedades democráticas, y pocas veces en América Latina se ha tenido en cuenta, pocas veces digo porque los esfuerzos por regular precisamente los intercambios comunicacionales mediatizados han sido escasos, han tenido corto alcance, precisamente por la resistencia de los medios concentrados, porque implica reconocer que el espacio mediático es un espacio de poder. Es un espacio no solamente ligado a los factores de poder, sino un espacio de poder enunciativo, es decir, un espacio de articulación privilegiado de la palabra pública, con lo cual, el discurso público, las discusiones vigentes y los temas y los encuadres, son gobernados por, empresas comunicacionales con fines de lucro, cuya finalidad principal precisamente no es la informativa, ¿no es cierto? Tenemos una historia diferente a los países europeos, por ejemplo, donde los medios audiovisuales nacieron públicos, nacieron para el servicio público, y después, hubo otros movimientos del Estado y del mercado que les dan el carácter que hoy tienen. Entonces, es importantísima esta discusión, y el nuevo gobierno no la pierde de vista, no pierde de vista el papel preponderante de los medios de comunicación y de estos espacios privilegiados para enunciar la realidad y para construirla socialmente, que son necesarios. O sea, un gobierno que pretenda el ajuste estructural que pretende el gobierno de Guillermo Lasso, y que lo ha dicho, no puede sino necesitar de estos espacios privilegiados de construcción de la palabra pública, precisamente para construir un relato favorable a las medidas que se pretenden tomar. Y de ahí, yo quiero hacer un paralelo con el gobierno de Lenín Moreno. Lenín Moreno se reunió, una de sus primeras medidas fue reunirse con los empresarios mediáticos y con los empleados jerárquicos de esas empresas. La primera medida, poco más o menos, de Guillermo Lasso es ofrecer una reforma a la ley orgánica de comunicación. Primero, sacarle su carácter de orgánica, dividir en dos la ley orgánica de comunicación. El primer segmento, dedicado a lo que llama la libertad de expresión, con declaraciones de principios, ya vamos a desglosar esto, y nada más. Y en el segundo segmento, en el otro segmento, dedicado a la publicidad, a la división del espectro radioeléctrico y a ciertas obligaciones, a los concursos para adjudicación de frecuencias, es decir, a los negocios. Es decir, tenemos dividida esta ley, una en los principios y derechos declarados sin una institucionalidad, porque se está derogando la institucionalidad a la que los ciudadanos podrían acceder para exigirlos, para demandarlos, y por otro lado el espacio de los negocios que podemos, analizar. Entonces, esta es una ratificación de un pacto que Guillermo Lasso y los funcionarios que ahora le acompañan tienen y mantienen con el sistema mediático concentrado. Vamos a ir
desgranando poco a poco un poco los principales cambios que se proponen y cómo ha ido evolucionando también, ¿no? Porque muchas veces se pierde de vista que desde que se aprobó la Ley Orgánica de Comunicación en 2013 hasta ahora, hasta mayo de 2021, han pasado muchas cosas y han pasado varias reformas también, ¿no? Entonces, una de las cosas que llama la atención cuando uno revisa un poco este nuevo proyecto de reforma a la Ley Orgánica a la anterior Ley Orgánica de Comunicación es que retoma un poco, bebe de algunas de las reformas que se hicieron ya justamente en 2019 y en 2020, ¿no? Finales de 2019 y principios de 2020, que se hicieron algunas reformas a la Ley Orgánica de Comunicación y otras reformas a través de otras leyes que afectaban también a la comunicación mediática, ¿no? ¿En qué medida esta ley, o sea, este proyecto de ley todavía no es una ley, todavía tiene que pasar por el proceso, obviamente, pero en qué medida este proyecto de reforma de ley de comunicación, esta nueva, la que sería la nueva ley de comunicación, con otro nombre, en qué medida profundiza lo que se estaba haciendo en 2019, las líneas, digamos, que se marcaban con la reforma de 2019, o no, o cambian, o en qué medida giran un poco más hacia qué recupera de la ley de 2013. Realmente no, o sea, el esfuerzo no es recuperar la ley de 2013 ni su espíritu. A ver, ¿por qué existe esta ley? ¿Por qué Guillermo Lasso primero no tiró a la basura, no derogó todo? ¿Por qué no puede? Porque hay una disposición constitucional que todavía el gobierno nacional tiene que respetar. Entonces, esa es la razón por la cual tempranamente divide, digamos, la Ley Orgánica de Comunicación en estas dos nuevas leyes. Pero la ley, digamos, el espíritu que orienta esto es el mismo que ya animó las últimas reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Es decir, la idea de la autorregulación. Hay que decir esto con mucho énfasis. La autorregulación es imposible o no es deseable, digamos, sobre todo en sociedades desiguales, en sociedades estratificadas, la autorregulación es simple y llanamente una mentira. Es decir, no hay nada menos libre que el mercado libre en una sociedad desigual. Entonces, este proyecto, digamos, profundiza digamos, este principio de la autorregulación o de la posibilidad de la autorregulación de los medios de comunicación, desconociendo factores estructurales. Esto es muy importante. El otro esfuerzo que se profundiza del gobierno anterior, digamos, que se profundiza en esta propuesta de ley, es la liberación absoluta de la responsabilidad por el uso inadecuado, el uso antidemocrático, el uso poco, digamos, desigualitario, si conviene el término, de un espacio de privilegio como el de los medios de comunicación. Es decir, si ya en la reforma del gobierno de Lenín Moreno se liberaba de responsabilidad y se dejaba solo al periodista, al trabajador de prensa, al eslabón más, digamos, más débil por ser un trabajador asalariado de la cadena productiva de la información y la comunicación, porque la empresa periodística no tenía ninguna, digamos, ninguna exigencia de amparar, no había una responsabilidad solidaria de la empresa. En este momento esto ha desaparecido completamente, digamos, las responsabilidades. Hay todo un título de la Ley Orgánica de Comunicación que se deroga, que es las responsabilidades de los medios de comunicación. Hay un enunciado de responsabilidades que ya no está. Se enuncian derechos en abstracto, se libera entonces al sistema privado, porque desgraciadamente las alusiones que existen a los medios de comunicación comunitarios, digamos, no hay ninguna alusión en el proyecto de libertad de expresión a los medios de comunicación populares, alternativos y comunitarios, que son una realidad importante y que han sido un elemento sustancial en los procesos de movilización, de demanda pública de derechos y de democratización de nuestra sociedad. Entonces, esto es gravísimo. También este proyecto de ley elimina la participación ciudadana. Dice amparar al ciudadano, pero elimina, por ejemplo, las veedurías ciudadanas. Al eliminar al Consejo de Regulación al CORDICOM, digamos, ya me olvidé el nombre largo que después se cambió. Esto es gravísimo porque está, digamos, evidenciando que, primero, la ausencia de institucionalidad. El proyecto de ley enuncia unos derechos
a los que tenemos los ciudadanos supuestamente, pero no habría que esperar el reglamento para saber cómo se pueden ejercer esos derechos y cómo se puede demandarlos. Al no exigir una institucionalidad, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo que el ciudadano requiere de una representación legal para accionar ante la justicia, claro. Es decir, se vuelven a judicializar las controversias comunicacionales. Nosotros hemos tenido, Ivanova lo conoce, contigo, Palmira, hemos tenido esta discusión en otros ámbitos, digamos, que tenemos diferente, desde el Ecuador se planteó, digamos, una diferencia muy fuerte de opinión con los estándares, digamos, quienes interpretan los estándares interamericanos digamos, sobre libertad de expresión, respecto, por ejemplo, a la calificación de contenidos, ¿sí? Esto de la información veraz, verificada y oportuna no fue visto con buenos ojos por, digamos, los relatores especiales para la libertad de expresión, porque supuestamente, digamos, promovía una cierta coacción al calificar los contenidos, esto es sobre los productores, ¿no es cierto? Esto hay que recordarle a la audiencia que viene de la Constitución Nacional, es decir, todavía es necesario, o sea, todavía se puede demandar esto. El problema es que el ciudadano ha quedado desamparado al no existir una institucionalidad administrativa y de fácil acceso, y entonces esto plantea problemas. Volvemos al espacio de la justicia y volvemos a ciertos delitos que todavía no se han derogado, digamos, las afectaciones a la honra, pero, por ejemplo, la prohibición de la discriminación y la calificación de contenidos pertenecientes a determinadas franjas, la consideración de las franjas de programación para la calificación de ciertos contenidos, la prohibición de emitir en los medios audiovisuales contenidos violentos en ciertos horarios, la protección enunciada en el proyecto de ley a los niños, niñas y adolescentes queda totalmente insubsistente. Y una cosa más grave, la veeduría ciudadana queda, digamos, queda fuera del juego, al igual que algo que nunca se cumplió, que estaba en la Ley Orgánica de Comunicación, que es la figura de la Defensoría de Audiencia. Es decir, no se protege a los trabajadores, no hay una institucionalidad al que el ciudadano pueda acudir para demandar sus derechos, el defensor de audiencias desaparece finalmente, y no hay posibilidades de, digamos, de exigir. Otra cosa que desaparece es el derecho a la rectificación. Hay derecho de respuesta y derecho de réplica, no derecho a la rectificación. Podemos, digamos, seguir charlando. Hay malas noticias para la ciudadanía en este proyecto de ley. Sí, bueno, has hecho un panorama bien grande que lo íbamos a ir discutiendo y me parece súper importante todos los temas que topan. Yo creo que ya mismo nos toca ir al corte y podríamos hablar sobre qué, sobre algo que tú ya has mencionado, el derecho a la rectificación, que es tan necesario y es exactamente un derecho ciudadano, ¿no? Porque decir a la réplica es otra cosa, son dos conceptos distintos. Por un lado, la otra cosa, se maneja el término de despenalización de la opinión, que a uno le parecería que, bueno, todos podemos opinar, pero detrás está toda una trampa, ¿no es cierto? Porque no todos accedemos a los medios, por un lado. Luego, tendríamos, como tú señalabas, que judicializar, llevar a la justicia para reclamar un derecho, ¿no? Y para pedir que los medios actúen de otra manera. Y lo siguiente que podríamos topar en el siguiente segmento es sobre qué va a pasar sin el Consejo de Regulación de la Comunicación, ¿no? Más o menos el tema es que el escenario plantea que estaríamos mejor sin ley, y eso no está bien. Ese es un tema que deberíamos reflexionar colectivamente. Creo que estamos por irnos a la pausa. Recuerden que esto es Universidad Sin Fronteras, el programa de la Red de Radios Universitarias del Ecuador. Ustedes escuchan este programa en todas nuestras integrantes de la red. Palmira.
Sí, así es, Ivanova. Seguimos conversando después de la pausa con Isabel Ramos, docente de Flaxo Ecuador. Nos ha hecho un primer panorama muy general, pero hay como muchos elementos, ¿no? Todo este tema de la responsabilidad ulterior, la desaparición de todos los organismos. Esto es un debate abierto, ¿no? Sobre el tema de si los medios son responsables o no son responsables, porque hay toda una postura, una corriente que defiende que en realidad los medios no son responsables de lo que dicen o de lo que publican, que digamos el responsable es la audiencia, que es la que interpreta y decodifica de cierta manera, ¿no? Entonces ahí hay todo un debate y a mí no me gustaría tampoco perder de vista esta idea que, haciendo nuevamente el paralelismo que nos proponía la doctora Ramos antes, de que no es solo la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, es lo que viene alrededor también. Si recordamos en 2019, cuando se hizo la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, se hicieron reformas, pero después cuando se aprobó la ley de reforma tributaria, se volvió a eximir de pago de IVA el papel de periódico en otra ley, ¿no? Que no era la ley de comunicación. Y aquí vemos también algo similar, porque recordemos que este proyecto también tiene relación con el COIP, también elimina 2 artículos del COIP, del Código Orgánico Internacional Penal, el referido a la calumnia y el referido a la deshonra, ¿no? Un poco para ir articulando con los temas que estabas poniendo tú, Ivanova, sobre la mesa. Entonces, vamos a la pausa en este momento y regresamos y seguimos conversando sobre todos estos temas. Seguimos en Universidad. Retornamos al diálogo con Isabel Ramos sobre las reformas propuestas por el presidente Guillermo Lasso a la Ley Orgánica de Comunicación, que además tendría otro nombre, Nueva Ley de Publicidad, Producción Nacional y Espectro Radioeléctrico. Es como si la ley de comunicación dejara de ser de comunicación y pasásemos primero a pensar en publicidad, que esto tendría que ver, además la producción nacional tendría que ver más con la regulación que podría hacerse desde el Ministerio de Cultura y el espectro radioeléctrico desde el de telecomunicaciones o incorporarla ahí, porque es el manejo del espacio. La comunicación implica otras cosas, implica derechos, no se está tomando en cuenta tampoco qué pasa con los periodistas. Y algo importante que decías, en la ley anterior, claro, está los medios públicos, que no aparecen tampoco, los medios comunitarios, que tampoco aparecen, y aparecen solo los medios públicos, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esto o qué tan grave es esto, Isabel? Bueno, en un país que llegó primero muy tarde al reconocimiento de los medios de comunicación comunitarios en igualdad de condiciones a los otros medios. Tenemos que recordar todo proceso normativo, digamos, tiene una historia, ¿no es cierto? Tenemos que acordarnos que la ley de radiodifusión, que fue de los 70, fue reformada en los años 90 con la participación de los empresarios mediáticos y nada más. Ningún otro actor de la comunicación fue convocado a ese debate y en esa ley quedaba claramente establecido que digamos que los medios de comunicación comunitarios eran medios de segunda o de tercera clase
que estaban impedidos de generar recursos, que tenían que tener cierto tipo de autorización especial y un alcance limitado. Entonces, por primera vez, a partir de la Constitución de Montecristi, los medios de comunicación comunitarios tienen un reconocimiento en igualdad de condiciones como medios, y esto se cristaliza en la Ley Orgánica de Comunicación de 2013, ¿no es cierto? Entonces, en este proyecto se vuelve atrás, porque nosotros llegamos muy tarde a reconocer en igualdad de condiciones a unos medios fundamentales en la historia del país y de América Latina, en su carácter propio, digamos, en su carácter de satisfacer demandas y necesidades de comunicación distintas y diversas a las que satisfacen los medios de comunicación privados y los públicos. Y una cosa, Ecuador también es un país que llega históricamente retrasado al espacio de los medios de comunicación públicos. Es decir, ya el gobierno de Lenín Moreno ahí fue recortando hasta eliminar la empresa pública de medios de comunicación. Esto es, y los medios en sí mismos, ¿no es cierto? Esto es gravísimo porque precisamente, o sea, ningún sistema mediático está completo, está terminado de hacer, pero aquel al que le falta el componente de los medios de servicio público está rengo, le falta una pata importantísima, y la historia de América Latina es clara sobre la importancia del sector comunitario. Entonces, es gravísima esta elusión que vuelve al estatus de los años 90 con la ley de radiodifusión reformada, en la cual, digamos, construida a la medida de las empresas mediáticas y desentendiéndose, por más que se declare, esto es así, los derechos de los trabajadores de prensa y periodistas y de las audiencias. Es decir, se habla de ciudadanía en abstracto y se habla de unos derechos que se tiene ahí para reclamar, pero vuelvo a decirlo porque nunca será suficientemente repetido esto, al no haber una institucionalidad de fácil acceso para el ciudadano, esto termina siendo discriminatorio y termina conculcando los derechos de participación y los derechos de acceso a la esfera pública mediática de los ciudadanos comunes. Este es el colofón de estas eliminaciones, por desgracia, Ivanova. Ahora, vamos a ir un poco poniendo como rostros, ¿no? Como carne y hueso, porque el problema, yo creo que muchas veces cuando nos ponemos a debatir sobre la ley de comunicación o cuando hablamos de medios, es que acaba generándose como una idea muy abstracta, ¿no? Uno piensa en los medios o se habla de los medios o quizás es un poco un juego perverso intencionalmente posicionado en la esfera pública, ¿no? Pero muchas veces cuando se habla de los medios, uno se imagina al ciudadano medio, se imagina pues una institución, un ente, o sea, es una cosa extraña. Pero cuando hablamos de medios de comunicación, y a esto me refiero un poco con ir aterrizando, estamos hablando de derechos de la audiencia y de derechos de los ciudadanos, ¿no? Entonces, aquí hay dos dimensiones que podemos ir tratando de manera separada, ¿no? Centrémonos primero en los derechos de los periodistas, de los comunicadores, y después en los derechos de la audiencia, ¿no? Porque sí me parece que es bueno hacer el recorrido de cómo se ha ido reconociendo y desreconociendo ese derecho, ¿no? Primero con el tema de los derechos de los periodistas y los comunicadores. Cuando se escucha, cuando el ciudadano normal de la calle escucha un medio de comunicación, pocas veces piensa que el medio está constituido no solo por los dueños, que al final obviamente son los que marcan la pauta, son los que marcan un poco la línea, sino por trabajadores normales y trabajadores que han estado precarizados hasta hace no mucho tiempo y que siguen muchos precarizados todavía, ¿no? Entonces, la ley de 2013 reconocía ciertos derechos laborales de los profesionales de la comunicación. Cuando se hizo la reforma de 2019, yo recuerdo que justamente en los proyectos que se presentaron en la Asamblea Nacional y en los debates que se tuvieron al interior de la Asamblea Nacional, una de las disputas entre los distintos grupos era justamente tumbar el articulado referido a los derechos laborales. Y, de hecho, lo que se hizo fue reducir la obligación del medio de proteger los derechos laborales de los periodistas, aquellos que estaban en riesgo, etcétera, etcétera. Y en esta nueva reforma, en este proyecto de reforma último, sencillamente desaparece. O sea, en la reforma están los derechos periodísticos, digamos, en el sentido del derecho de réplica, el secreto profesional, etcétera, pero no los derechos laborales, ¿no? Que son al final los que protegen a un periodista y a un comunicador como trabajador. Entonces, ¿cómo entender esto y qué afectación real puede llegar a tener sabiendo también el poder interno que tienen los medios de comunicación como empresas que son la mayoría, ¿no? Como medios privados, claro que sí. La mayoría. Esto es importantísimo decírselo a la ciudadanía porque
yo creo que la principal el principal factor que promueve justamente, que impide la libre expresión, es la precariedad laboral de quienes producen información en los medios de comunicación. Entonces, eliminar de un cuerpo legal, como ya se hizo, porque se redujo, digamos, la responsabilidad de los empresarios frente a sus trabajadores, ¿no es cierto? Los profesionales de prensa siempre serán trabajadores de los medios de comunicación, simple y sencillamente, esto también hay que ser claros, porque el periodista profesional no gobierna el producto final de su trabajo. Él hace su trabajo y no tiene, y después hay, digamos, otras autoridades, incluso el sector comercial de los medios puede cercenarle la nota, puede cambiarle el titulado, puede hacer un montón de cosas, y eso es normal en el espacio de los medios de comunicación. Entonces, reducir la responsabilidad en la producción informativa a la responsabilidad individual del periodista sin protección es afectar un derecho que va mucho más allá de los derechos laborales. Los derechos son dos elementos, ¿no es cierto? Primero, la falta de protección legal a derechos que han sido continua, constante, sistemáticamente conculcados en este país. Esto es importante decirlo, esto que queda ya fuera de la ley. No hay ley que proteja a los periodistas y trabajadores de prensa en tanto trabajadores, primer tema. Pero en la especificidad de su tarea, tampoco hay una responsabilidad de los empresarios. Tenemos que acordarnos con muchísimo dolor lo ocurrido, nadie lo menciona en este aspecto, desgraciadamente, lo ocurrido con los periodistas de Radio El Comercio, de Diario El Comercio en la frontera norte. Tenemos que recordar esto con mucho dolor porque ahí hay una discusión que no se dio, que es la responsabilidad de la empresa, el comercio, de adoptar, que no lo hizo, estándares y protocolos internacionales de protección para la cobertura en zonas de riesgo. Los periodistas tienen derecho para poder producir información de calidad, tienen que ser protegidos en ese aspecto. Y hay otro asunto más. Cuando la publicación digamos, informativa o de opinión lesiona derechos constitucionales, esto, o lesiona derechos fundamentales, vamos a decir, esto, la ley de comunicación original, digamos, vamos a decir así, a la de 2013, establecía la responsabilidad solidaria del medio de comunicación, entendiendo que la cadena jerárquica coloca en inferioridad de condiciones a quien, por más que firme la nota, no es el responsable único de esa información y de sus consecuencias. Esto está eliminado, es decir, los periodistas están desprotegidos como trabajadores en general, como trabajadores de prensa en particular, y la desprotección es mayor si alguna publicación puede haber errores o puede haber imposiciones de los empresarios, la empresa no es solidaria con las consecuencias ulteriores de lo que se publica. Y hay otro matiz al que les quiero pedir que, digamos, monopolizo un poco la palabra, pero quiero referirme a esto que es importante. Se habla de responsabilidad ulterior de los medios y de los periodistas por la publicación, y este proyecto produce un giro que yo creo que es único en el mundo. La famosa doctrina de la real malicia. De la legislación estadounidense, que se refiere únicamente, hay que invitar a los estudiosos de la comunicación a revisar, que se refiere a la protección débil de su privacidad y de su imagen para los funcionarios públicos, queda extendida a todo contenido mediático. Es decir, no se habla específicamente de real malicia cuando las publicaciones afecten la honra, el buen nombre, la imagen pública de una figura pública, como dice la doctrina original y se aplica en la normativa de derecho consuetudinario estadounidense, y eso se extiende a todos los contenidos. Esto es grave y es serio. ¿Por qué razón? Porque la afectación de derechos fundamentales contra cualquiera y también contra los funcionarios públicos, digamos, se ve menoscabada al invertirse la carga de la prueba. Lo que tiene que probar el afectado es que quien perpetró la afectación actuó con dolo, actuó con despreocupación sobre la verdad o la falsedad. De una traducción literal del voto del juez Brennan en el caso New York Times contra Sullivan. Entonces,
Esto es extraño. Esta interpretación exacerbada de la doctrina de la real malicia también desresponsabiliza, por eso lo traigo a colación, a los medios de comunicación, porque vuelve difícil reclamar por un derecho vulnerado. Ahora, antes de ir a la siguiente pausa, que tenemos en 5 minutos, hemos visto un poco los derechos de los profesionales de la comunicación y vamos a mirar un poco en estos minutitos que nos faltan los derechos de la audiencia, ¿no? No hay que dejar de reconocer que cuando se crea la ley de 2013 hay dos organismos, el Cordicom y la Supercom. La Supercom todos sabemos que estuvo rodeada de mucha polémica desde minuto 1. En la reforma que se hace en 2019 se elimina la Supercom y todas las atribuciones, y esas atribuciones pasan a la Defensoría del Pueblo, y se supone que iba a pasar todo el material, recursos, etcétera, aunque eso en realidad nunca se efectivizó, pero en teoría el ciudadano no tenía la Supercom, pero sí tenía el Defensor del Pueblo como para una instancia a la que acudir en el caso de que vea lesionados sus derechos, y en esta reforma se elimina el Cordicom, se elimina la posibilidad también de que la Defensoría del Pueblo proteja al ciudadano y se deja un poco todo eso en el limbo. Entonces, si nos ponemos ya en una situación real, un ciudadano que, si en el caso de aprobarse esta ley, vea que se ha violentado alguno de sus derechos fundamentales o su imagen, etcétera, en un medio de comunicación, ¿a quién acude? ¿Qué hace? ¿Quién le respalda? ¿Y cuánto le cuesta? Si es que le cuesta, ¿no? Porque si no hay una institución pública que le respalde, se asume que esto se está yendo a la justicia privada, ¿o qué hace? ¿Qué tiene que hacer ese ciudadano? Desafortunadamente no existe ya, al no existir una institucionalidad administrativa que pueda procesar las controversias comunicacionales, y hasta incluso con un sentido constructivo, que ese fue el espíritu. Si ustedes recuerdan, porque estuvieron, digamos, ligadas a estos debates, una institucionalidad, o sea, sacar del ámbito de la justicia las controversias comunicacionales, tiene la virtud justamente incluso hasta de la pedagogía social, ¿no es cierto? O sea, visibilizar comunicacionalmente digamos, una afectación, una controversia comunicacional contribuye al debate público. Y ese era el espíritu digamos, del cuerpo colegiado que se pensó con participación ciudadana, que era el Cordicom. Y desgraciadamente, al desaparecer esto, y el ciudadano se va a ver obligado, si es que la afectación de derechos configura un derecho penal, o hacer un reclamo penal, hacer un reclamo civil por daños, perjuicios, afectación a la imagen, en fin, o bien hacer una acción de protección. O sea, este es el abanico de posibilidades, desapareciendo incluso la Defensoría del Pueblo, que desgraciadamente nunca terminó de aceitar y de construir un mecanismo para proteger los derechos de la comunicación, porque había una institucionalidad que lo hacía. Entonces, al desaparecer la Supercom, con todo lo que tenemos para criticar de la forma como se aplicó la ley allí, y el Cordicom, el ciudadano está en desprotección, porque tiene que, la representación legal ante la justicia requiere de contratarse un abogado, es decir, algo tan sencillo como eso. Necesita tener representación legal, para eso se necesita tiempo y recursos económicos, y un proceso que necesariamente es largo, ¿no es cierto? Y una cosa que es importante, que no se va a visibilizar en los medios de comunicación. La virtud de ciertas disposiciones o ciertas atribuciones del Cordicom, como por ejemplo la viabilización de los derechos de rectificación, réplica y respuesta, eran la visibilización del tema o de la controversia en la superficie redaccional de los medios, en los programas, en los espacios televisivos y radiofónicos. Esto desaparece. Y además desaparece también la figura del defensor de la audiencia, ¿no? Que si bien es cierto, nunca se llegó a implementar realmente por todos los problemas que más o menos conocemos ya con este recorrido histórico, pero es verdad que existía esa figura y que en otros países existe, y de hecho en otros países está incorporada en los principales medios de comunicación como un real defensor de las audiencias, como una institución, una persona o un grupo de personas que defienden los intereses de las audiencias y que es verdad que trabajan en pro de los derechos de los ciudadanos. Aquí tampoco tenemos ahora esa figura, ¿no? Entonces, esto también acaba complejizando un poco el panorama
sobre todo para el ciudadano, ¿no? Que me parece que sí es importante que no perdamos de vista esa posición y que vayamos aterrizando un poco eso, porque al final no hay que olvidar que tanto la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación como el resto de medidas que se tomen, o sea, la política pública al final va dirigida al ciudadano, ¿no? Y el principal beneficiario debiera ser fundamentalmente el ciudadano, que es un poco el norte de las políticas públicas. Entonces, me parece que es importante que no perdamos de vista esa perspectiva. Vamos a ir en breve a la última pausa del programa y a la vuelta, si os parece, Ivanova, Isabel, podemos conversar un poco sobre los distintos tipos de comunicación, ¿no? Porque estamos como muy centrados en los medios privados, pero sería bueno que no dejemos de lado los medios públicos, que igual es otro debate, los medios comunitarios y los propios medios universitarios, ¿no? Que también estamos ahí un poco en otro rol desconocido prácticamente, ¿no? Entonces vamos a la pausa y a la vuelta seguimos conversando con Isabel Ramos en Universidad Sin Fronteras. Volvemos aquí en Universidad Sin Fronteras con nuestra invitada Isabel Ramos desde la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Isabel, Palmira señalaba un poco discutir más a profundidad sobre los medios públicos y también los medios universitarios, que con las reformas pasaron a estar dentro de los medios comunitarios, que nosotros consideramos que no es exactamente un medio comunitario, va a depender también de la línea de la universidad, porque responde a eso, ¿no es cierto? Y la defensa de los medios públicos en general, ¿no es cierto?, que tienen otra mirada sobre los derechos y otra mirada sobre los ciudadanos, ¿no es cierto? Es el espacio también de la posibilidad de construir contenidos que han sido dejados de lado por los medios públicos o que han sido maltratados, por los medios privados, o que de alguna manera han sido invisibilizados o maltratados en estos medios, ¿no? Como contenidos que se han presentado discriminatorios de los pueblos y nacionalidades indígenas, o los contenidos sobre los grupos LGBTI, o las mismas informaciones sobre las mujeres. En el caso de feminicidios, por ejemplo, es importante todo esto, y los medios públicos permitían, ¿no es cierto?, tener otra mirada distinta, sobre todo porque están basados en una investigación periodística y en tratar de contextualizar y entender. Eso es un derecho también que se pone en juego al eliminar estos medios. No sé cómo tú miras y qué otros elementos podríamos poner en el tapete de discusión sobre el tema de estas reformas a la ley de comunicación. Muchas gracias, Ivanova. Realmente sí, es tremendamente preocupante. La reforma ya del gobierno anterior había sacado, digamos, había eliminado ciertas responsabilidades fundamentales de los medios de comunicación públicos, como la promoción, por ejemplo, de los derechos humanos, la promoción de la democracia y la promoción de la imagen del Ecuador en la región latinoamericana. Eso fue eliminado en el articulado nuevo y ahora definitivamente ni existe la posibilidad de plantearse, porque no hay, digamos, se deroga el artículo de los medios públicos y sus responsabilidades. Entonces, ¿esto qué quiere
quiere decir que no existe una norma que obligue, digamos, o que regule la comunicación de servicio público. Esto condena la comunicación de servicio público. Tú has mencionado características muy nuevas, la posibilidad de realizar investigaciones de largo aliento que precisamente por su finalidad de lucro los medios de comunicación privados no las van a realizar y son importantes para la promoción de la democracia y el ejercicio de derechos. La posibilidad, por ejemplo, de que los productores independientes tengan un lugar para poder mostrar la exigibilidad de las cuotas de producción nacional y de producción, digamos, iberoamericana. Esto es fundamental para la promoción de la cultura. Eso ya no estaría exigido porque no existen justamente espacios donde promoverlo. Una cosa que me parece gravísima y que va en este mismo sentido tiene que ver con los medios de comunicación comunitarios y es que, digamos, no, tiene que ver con los contenidos interculturales. Si bien se dice que los pueblos, nacionalidades y la ciudadanía en general tienen el derecho de producir información y de hacerla circular, no existe una sola mención en el proyecto de ley de la obligación, la obligatoriedad, como estaba en el articulado original, de los medios de comunicación de difundir ese tipo de contenidos. Es decir, por más limitado que sea, por más difícil que sea el viabilizar la circulación de contenidos interculturales producidos, es fundamental en una sociedad tan diversa como la nuestra que aspira a ser un Estado, digamos, intercultural y plurinacional. Entonces, esa conquista del camino hacia la interculturalidad y a la plurinacional se ve dificultada precisamente porque los medios de comunicación pensados en clave privada no tienen esa responsabilidad, no se les va a ser exigido esto. Entonces, al igual que el respeto de derechos, ¿no es cierto? Un derecho que está enunciado y que no tiene exigibilidad, no es posible demandarlo. Ivanova se va a acordar porque fue una cosa digamos, de la que se habló mucho. Hace unos bastantes años atrás había una publicidad sobre llantas que hablaba de las negras buenas. Organizaciones de mujeres afroecuatorianas hicieron reclamos por todas partes, cuando todavía, antes de la Ley Orgánica de Comunicación, cuando regía la ley de radiodifusión y no había una institucionalidad para exigir. Es un claro ejemplo de todo el esfuerzo de visibilidad que se hizo por todas partes y no pasó absolutamente nada. Ese derecho no se podía demandar. Estas mujeres tenían derecho a exigirlo, pero lo exigieron y nadie escuchó. Esta es la consecuencia de no tener institucionalidad. Ahora, hay otra polémica, digamos, otro tema polémico, que es la cuestión de los medios públicos, ¿no? Sabemos que en la reforma de 2019 se desvirtuó un poco porque abrió la puerta a la venta, a los ingresos por venta, se desvirtuaron los objetivos de medios públicos, etcétera. Como bien nos recordaba Isabel, se quitaron algunos Tienes tu micrófono cerrado, Palmi. A ver, ahora. Sí, ahí se desconectaron. Ahora sí te escuchamos. Decía que la reforma de 2019 desvirtuó un poco los medios públicos y después en 2020, en plena pandemia, hubo un par de decretos presidenciales que de hecho fue muy curioso ver cómo se eliminaron 2 veces los medios públicos e incluso se han subastado las propiedades, etcétera, etcétera, pero aquí hay todo un debate que probablemente no se ha abordado con la suficiente madurez o con el suficiente nivel, que es el tema de construir medios públicos lejos de una gubernamentalización, ¿no? Es como la acusación eterna que se le hace no solo en Ecuador, sino en otros países también a los medios públicos, y es verdad que esto es un proceso de aprendizaje, etcétera. Algunas voces reclaman en este sentido que para los medios públicos, en el caso de que se recuperasen, porque en este momento habría que volver a recuperar los medios públicos porque no existen ahora, o sea, se eliminaron en 2020, en el caso de que volviesen a existir los medios públicos, ¿haría falta una ley específica o unas disposiciones específicas para los medios públicos o deberían entrar como parte de todo el debate comunicacional mediático?
nosotros siempre pensamos que era indispensable o un articulado específico en la Ley Orgánica de Comunicación, precisamente porque la construcción de medios de comunicación de servicio público es un proceso, y es un proceso que no está exento de tensiones y de dificultades, precisamente por lo que señalaste, Palmira, tú, por el peligro de la cercanía y la confusión entre Estado y gobierno, ¿cierto? Este peligro de que se instrumentalice desde el gobierno los medios de comunicación está siempre presente, pero esto no elimina la potencialidad que Ivanova señaló hace un rato, es decir, la posibilidad de que existan producciones periodísticas muchísimo más, digamos, más minuciosas, más detalladas, mejor investigadas, porque el imperativo del lucro no está. La posibilidad, justamente, la mayor garantía para la independencia y la libertad para la investigación periodística, para el desarrollo de contenidos de calidad y para la innovación, es precisamente la garantía de que el Estado sustenta, el Estado que tutela los derechos de las mayorías, sustente económicamente los medios de comunicación. Es muy difícil de lograr sin sin establecer dos cosas fundamentales. Primero, mecanismos de financiamiento accesible, reales, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que con nuestro espectro radioeléctrico se hacen muchas ganancias importantísimas y millonarias. Las OTT, las empresas de telefonía celular, reditúan de un recurso estratégico que es del pueblo ecuatoriano y que podría tranquilamente, con una pequeña imposición, sustentar un presupuesto de los medios de comunicación. Esto no se pudo o no se quiso hacer. Y otra cosa muy importante es la construcción de estructuras de administración de las que participe la ciudadanía y participen fundamental y primordialmente los periodistas y trabajadores de prensa. Esto es fundamental justamente para lograr la pluralidad que se necesita, es decir, hay muchos ejemplos de medios de comunicación que justamente con unas estructuras de dirección diversas, plurales, profesionales y con la participación de los periodistas y los trabajadores en esas estructuras, logran una independencia precisamente para mejor hacer lo que tienen que hacer los medios de comunicación públicos, ¿no es cierto? Entonces, es muy preocupante esta vuelta atrás cuando ya este aprendizaje social se empezaba a hacer y se estaba discutiendo. La sociedad ecuatoriana discutió durante mucho tiempo la función de los medios públicos, los alcances de su trabajo. A ver, por ejemplo, hay una cosa importante: sin la importantísima inversión que se hizo desde el Estado para los medios públicos, primordialmente, pero también para los otros medios, en infraestructuras para la antenas repetidoras y circulación de los medios de comunicación. Los medios de comunicación nacionales no eran nacionales, no se cubrían espacios de difícil acceso, no se cubrían zonas de frontera, no se cubrían espacios donde también hay ciudadanía ecuatoriana, pero esa no es un mercado importante para los medios de comunicación privados, y se había dejado la comunicación, digamos, en manos del sector comunitario, que lo hacía bien, pero sin apoyo. Esas grandes infraestructuras han ayudado y han servido también para el desarrollo de los medios de comunicación privados. Entonces, es importantísimo la participación del Estado y con este concepto de servicio público que desgraciadamente ha desaparecido completamente, ahora sí, de la ley. Yo, si ustedes me permiten, quiero hablar de algo que Palmira dijo, que es el tema de los tributos, las exenciones de tributos. ¿Qué significa eximir de tributos? Sino que el pueblo ecuatoriano está poniendo plata ahí. Cuando se exime de tributos, no solamente la importación de papel, si ustedes revisan el artículo, dice bienes e insumos. Entonces, quiere decir que quedan liberados de todo tributo. Nunca ningún gobierno, ni siquiera los gobiernos que fueron más dispendiosos con los medios de comunicación a costa del erario público y del sacrificio del pueblo ecuatoriano, favorecieron a las empresas, les dieron tanto. Esta exención total de tributos, hay que estar muy atentos de cómo se configura en el reglamento de esta Ley Orgánica de Libertad de Expresión, precisamente porque sería un cheque en blanco que además debilitaría la dolarización. Esto no es cualquier cosa, o sea, los insumos para la producción audiovisual, para la producción mediática, son costosos, y esto, digamos, hay que revisarlo, hay que mirar. Y sobre todo, si no se tiene
claro, el apoyo a la producción nacional, ¿no? O sea, ¿a quién se beneficia? ¿Hacia dónde van esos beneficios, no? Y además esa lucha por esos derechos, que tiene una historia, que tiene una cola muy larga y que nos costó tanto, ¿no? Que se revise primero, acordémonos que era la auditoría de frecuencias, por ejemplo, que se hizo para acceder a unos medios distintos, y también los derechos ciudadanos, ¿no? Yo creo que el tema de las veedurías, de los observatorios, es necesario, ¿no? En cualquier país, porque eso te permite ser parte de, ¿no es cierto?, integrar, y también es un poco la mirada ciudadana sobre el quehacer de los medios, ¿no? En todo sentido. Y es una vara que te ayuda también, te exige a mejorar en todo sentido, ¿no? Y que te mantiene también integrar al resto de los ciudadanos en países, como ya se ha dicho aquí, tan inequitativos y tan desiguales, ¿no? Así es, y además te permite ejercer los derechos como ciudadano, ¿no? No olvidemos el derecho a la participación ciudadana, que va más allá de la participación en un sufragio electoral, ¿no? Nos hemos consumido el tiempo que teníamos, hemos llegado al final. Obviamente quedan muchos temas todavía sobre la mesa, y al ser este un proyecto recién presentado, seguiremos conversando por los distintos canales de la Red de Radios Universitarias de Ecuador sobre esta reforma y sobre otros temas. Por hoy nos queda agradecer infinitamente a Isabel Ramos por habernos acompañado esta tarde en este espacio y haber compartido con nosotros las reflexiones y el análisis sobre el proyecto de reforma a la que fue Ley Orgánica de Comunicación. Isa, te agradecemos muchísimo por este tiempo y por el apoyo siempre que siempre nos das a la RUE y a todas las radios que son miembros de la RUE, a todas las radios universitarias, y a nuestra audiencia les esperamos, como siempre, la semana que viene con Ivanova Nieto y con nuestro compañero César Andrade. Ivanova. Sí, quiero agradecer profundamente a Isabel, ha sido un debate muy bueno, nos ha quedado muchas cosas en carpeta. Esto es un tema para seguirlo trabajando, y también me ha encantado ver a Isabel, porque fue fundadora de la radio de Flaxo, así es que también fue compañera de jornadas, de debates, de construcción de esta red. Así es que ha sido un gusto volverla a ver, y muchas gracias por habernos acompañado a ustedes y a todas las emisoras de nuestra red. Esta emisora, en cadena con la Red de Radios Universitarias del Ecuador, presentó Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones en una sola voz. Universidad Sin Fronteras, una producción original de la RUE 2021.